Estimados amigos, hola. Estamos nuevamente en esta oportunidad para compartir el tema, la traducción de la Biblia. Seguimos en la unidad 1, introducción y origen de la Biblia. Como siempre, vamos a empezar agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Padre amado, gracias Señor por esta oportunidad de compartir tu palabra, de aprender de ti. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, Padre. Guíanos en este aprendizaje, Señor, y enséñanos lo que tú deseas que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un poco lo que es la traducción de la Biblia. ¿Sí? Si nosotros analizamos la historia, la división de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros vamos a llegar a lo que son las personas o la organización llamados los masoretas, ¿sí? Estas personas eran judías, eran estudiosos de la palabra de Dios, y ellos fueron los que empezaron a organizar los rollos, las tablas, todo lo que tenía las escrituras, y también las dividieron en el texto hebraico en el Antiguo Testamento y también en versículos. La pregunta es: ¿cuál fue la primera Biblia publicada con divisiones en capítulos y versículos? Bueno, una buena parte en el siglo XVI las Biblias eran publicadas solamente con divisiones en capítulos. Sucedió así, por ejemplo, la Biblia que Lutero tradujo al alemán alrededor de 1530. La primera Biblia que incluyó totalmente la división de los capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, publicada en 1560, en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos, reparando en la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de los pasajes bíblicos. En realidad, el fin era tratar de entenderla lo más posible, y es por eso que la Biblia, si bien era un texto general escrito, posteriormente se dividió en capítulos y versículos, y también se dividió en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia más antigua en el castellano fue la Biblia pre-alfonsina, ¿sí? Esto aún se conserva en la biblioteca del Escorial en España, ¿sí? Esta Biblia se encuentra mutilada. Alfonso X, el sabio, reina de Castilla y León durante la segunda mitad del siglo VIII. Las grandes realizaciones del monarca en el campo de la cultura le dieron el apelativo de sabio, ¿sí? Perfecto. Nosotros hablamos de la Biblia alfonsina, que fue elaborada en 1280, ¿sí? Si nosotros podemos ver aquí un poco de la historia, fue el proceso de la traducción de los textos bíblicos a lenguas hispánicas, y eso se produjo en el siglo XVIII. Los más antiguos existen en una traducción completa, una Biblia en castellano. Son los llamados, lo que comentábamos, la Biblia prealfonsina, ¿sí? En realidad la Biblia es un conjunto de libros que se ha unido en uno solo, que ha sido el más amado. Vemos un cuadro en esta presentación que hace algunas afirmaciones. Me gustaría que compartamos algunos de estos. Por ejemplo, la Biblia es el libro más amado y el más odiado. Muchas personas han muerto a causa de esto. El libro más buscado y el más atacado, porque todo el mundo en una etapa de la vida tiende a refutarlo. Es el libro más leído y el más ignorado. Muchas personas lo leen, lo estudian, y otras ni siquiera lo abren, ¿sí? Es el libro más antiguo y el más reciente, puesto que tiene también libros que han sido escritos en la era actual. Sin embargo, se lo denomina reciente por la eficacia que tiene en la vida actual, ¿sí? El libro más profundo y el más sencillo, porque es fácil de entenderlo,
y a su vez tiene un significado para algunos complejo, ¿sí? El libro más traducido, el más perseguido, el más difundido y el más escondido, ¿sí? Las personas se dividen en dos grandes grupos: los que leen la Biblia, la estudian, y los que la leen y la viven. Y en realidad la actitud nuestra debe ser vivir la palabra de Dios, ¿sí? Los idiomas de la Biblia. La Biblia ha sido escrita en 3 idiomas. En el hebreo, habían textos escritos en hebreo, en arameo, algunos versículos de esto, y también en el griego, ¿sí? Aclarando esta de estudio contemporáneas, nos propone aclaración. Importante que la presenta hebreos, arameos y griegos ha sido traducida en textos. Para los textos se ha tomado como texto masorético traducidos por Dios. Cuando a juicio experto el texto masorético entender con claridad, se habla de otros manuscritos y de traducciones, o se han intentado construirlo de otra manera. Estos casos se indican en las notas. Para los textos griegos se han tomado como base las mejores disponibles actualmente. Nosotros sabemos que la Biblia, la versión en la que más utiliza, en 1960, Reina Valera, hecha por autores. Podemos ver lo que son las lenguas de la. Esta foto refleja cómo es el idioma en el que ha sido escrito. El hebreo, en realidad en hebreo está la mayor de algunas partes del arameo, y el griego fue hecho en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aclarar que la Biblia es el Antiguo. ¿Qué refiere el Antiguo? El Antiguo Testamento y revelándose, dándonos a conocer. Habla Jesús a la humanidad. Revela la verdad. Fue escrita la Biblia bajo la inspiración divina, como nosotros hemos anteriormente en lo que tenemos algunos versículos como es Timoteo 3:16. Fue escrito, ¿sí? Periodo de aproximadamente puesto que eran 40, cada uno de 40, 4 por 4, 16.600 años desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y más o menos tiene una antigüedad de 2000 años. ¿Dónde fue escrita? Pues fue escrita en 3 continentes, en parte de Asia, parte de África y Europa, en materiales perecibles como el papiro, el pergamino y otros. Pues se escribía en eso porque no había el papel que nosotros conocemos ahora. ¿En cuántos idiomas fue escrita? Pues fue escrita en 3. Esta es una aclaración de lo que hemos visto anteriormente, para que quede claro que ha sido escrito en hebreo, en arameo y en griego. ¿Y cuántos autores ha tenido? Ha tenido pues más de 40 autores. Todos los autores no han sido de un solo estrato social, han sido de muchos estratos sociales. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos: han escrito reyes, han escrito coperos, han escrito rabinos, pescadores, médicos, líderes políticos, cobradores de impuestos y ministros de Dios. Por ejemplo, David era rey, Pablo fue un rabino, un maestro de la ley, Pedro fue pescador, entre muchos otros, ¿sí? Fue inspirada en diferentes lugares. Efectivamente ha sido escrita en el desierto. Moisés le escribió mucho en el desierto.
Pablo escribió la mayor parte de sus cartas estando preso, en prisión, por predicar la palabra, y Juan escribió en la isla de Patmos, el Apocalipsis, ¿no? Que estaba en el destierro. El profeta Daniel lo escribió en cautiverio cuando estaba en Babilonia. La Biblia no es un libro que haya escrito una determinada persona o por su propia iniciativa, sino que es revelada por el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? La Biblia es autoridad, como hemos visto en anteriores lecciones, y hacemos referencia a algunos versículos para poder avalar esto, ¿sí? La Biblia es indestructible, es una autoridad antigua y actual. La Biblia sigue siendo el libro de mayor circulación en el mundo. Es el más querido, pero también es el más odiado. La Biblia está traducida en 2.454 idiomas, 438 completa y 1.468 solo el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. Es lejos de ser el libro más difundido y traducido de la historia humana, puesto que este libro ha sido, no hay ninguno que le gane en haberlo traducido en tantos idiomas. En toda la traducción de la Biblia es inevitable que se le pierda algo de esencia original. Eso es muy cierto, obviamente. Por eso es que regularmente uno tiende a saber el significado de la palabra misma en el hebreo o en el griego, ¿sí? Quiero hacer referencia a Hechos 2 en sus versículos 1 al 13, que refiere al primer fenómeno de la traducción de la palabra de Dios, puesto que esta fue oral, como indican estos versículos, y la permanencia de la palabra que está asegurada por el Dios mismo, lo que demuestra que ha sido inspiración. Esto puede encontrarse en el libro de Isaías. Las traducciones: Septuaginta, versión de los 70, del hebreo al griego. La iglesia primitiva, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y ellos tuvieron que traducir los segmentos en idiomas coptos o en lenguas eslavas, etiopía o arameo siriaco. Traducciones: Vulgata Latina, en el año 382 después de Cristo, del hebreo y griego al latín, Jerónimo de Estridón. Este autor fue la que tradujo del hebreo al griego y al latín. También tenemos la significa versión dialecto siriaco, arameo tardío. Biblia se pasó al español en el 2007. ¿Sí? También hay algunas otras versiones, como la Políglota Trustense y Textus Receptus, ¿sí? Son escritas ambos en el año 1500, en el 20, en el 16. Estas fueron traducidas al latín. Los pasajes en arameo también fueron traducidos. La Biblia Tyndale. Estos datos se da como referencia para que se pueda saber en este tema los años en los que la Biblia ha sido traducida. Por ejemplo, la Biblia de Lutero, que se tradujo al alemán, fue en el año 1522 al 34 aproximadamente. Esta foto que se refleja es una referencia del cuarto donde se conservaba el original de la Biblia de la que él tradujo, ¿sí? También tenemos a King James, en 1602 tradujo la Biblia al inglés moderno. La Biblia del oso, que se refería de esta manera por su portada, la traducción completa de la Biblia al castellano, fue publicada en 1569 por Casidoro de Reina, conocida como la Reina Valera, porque también la tradujo con Cipriano de Valera, por eso es que se denomina Reina Valera. Se realizó la primera versión en 1602. Tenemos algunas otras referencias con las revisiones de las Sociedades Bíblicas Unidas, que se ha hecho algunas adaptaciones idiomáticas al idioma, como en el 1862 la Universidad de Oxford fue la que revisó la Biblia, y también en 1909 y 1960 da para ver
que las palabras estén correctamente traducidas. También tenemos una versión de la Reina Valera del año 2011. En 1636, la primera traducción al chino se realizó a través de un jesuita, que era portugués. El nombre de este señor era Emanuel Díaz. También en 1853 se tradujo al chino común, que es el que ahora aún se habla, ¿sí? La división de capítulos y versículos de la Biblia se hizo en el Renacimiento, y luego del fenómeno de la imprenta, pues esto fue de uso más común y se imprimió masivamente. Quiero resaltar que los masoretas eran sucesores de los escribas. No solo copiaban los textos, ellos eran unas personas muy metódicas, que ellos se dedicaban al estudio de la palabra. No solo copiaban los textos detalladamente, sino que ellos corregían el lenguaje, ponían acentos, utilizaban las puntuaciones, etc. ¿Sí? La división actual de la Biblia fue hecha por el profesor de la Sorbona, el arzobispado de Canterbury, durante 1209 y 1228, que él empezó a hacer el trabajo de dividir en capítulos lo que ahora conocemos como la Biblia. ¿Sí? En 1228 se edita la primera Biblia como resultado del trabajo de Acton, llamada Biblia Parisiense, la que resultó un éxito, siendo inmediatamente adoptada por la Universidad de París. ¿Sí? En el año 1525 y posteriormente en 1551 se perfeccionó este sistema por un pastor denominado Robert Etienne, que editó la Biblia en capítulos y en versículos como la conocemos hasta el día de hoy. La Biblia tiene un gran ministerio, que es viva y eficaz, sustenta, enseña, da confianza, nos corrige. Toda la Biblia es verdad. Dejamos aquí algunos versículos para que puedan ustedes revisarlos. ¿Sí? Esta es la parte en la que nosotros aprendemos cómo se ha traducido la Biblia. Para resumir, la Biblia ha sido escrita en 3 idiomas. Muy pocos versículos, como Esdras, en el libro de Esdras y Daniel, en arameo. La mayoría estaba hecho en hebreo y el Nuevo Testamento ha estado hecho en griego. ¿Sí? Se ha traducido la Biblia al francés, al alemán por Lutero, al castellano posteriormente y en muchísimos idiomas y en muchas lenguas para que pueda llegar a la mayoría de la humanidad. Terminando esta lección, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y como siempre es un placer estar con ustedes. Dios, gracias por enseñarnos esta parte de tu palabra, la historia de la Biblia, cómo ha sido traducida a través de los años. Te pido, Padre bendito, que tú seas guiándonos en esta enseñanza. Guarda a todos aquellos que están viendo esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer y no olviden, es importante saber que la letra mata, pero que da vida es el Espíritu de Dios. Hasta otra oportunidad.